Bienvenidos a la iniciativa Podgaming. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la iniciativa Podgaming. En este caso, el de febrero y el de febrero de verdad, porque ha habido dos, pero porque el de enero se pasó un poquito de largo. Que sepáis que estos programas, aunque a veces se repite, ¿no? Puede participar cualquiera de la iniciativa Podgaming y puede aportar con el tema que le haga falta, que le apetezca charlar. Puede invitar a quien sea que esté dispuesto o dispuesta, evidentemente, pero que para esto sirve, para unirnos, para charlar de cosas, para compartir cosas con gente que no está de acuerdo, compartir cosas con gente que sí que está de acuerdo. En general, para pasarlo bien. Y hoy vengo a pasarlo bien con Carles Setay de Sector Gaming. Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues muy bien, otra vez aquí, ¿no? Vaya, nos gusta charlar a ti y a mí. Por eso repetimos. Y siempre estamos dispuestos. Dicho esto, hoy nos toca charlar de algo que tú y yo ya charlamos. Y eso es la Steam Deck. Y es que ha cumplido un añazo ya. Que quién lo diría, ¿no? Un año desde que empezaron a mandar esas cajitas de Valve, ¿no? Sí, un año. Un año desde... Y han pasado muchísimas cosas, ha cambiado muchísimo la Steam Deck desde que salió hasta el dispositivo que es ahora. No a nivel de hardware, que también ha sufrido algunos cambios, sino a nivel de software mayormente. Hay que aclarar que ni tú ni yo la tenemos desde hace un año exactamente. Creo que tú la recibiste en marzo, si no me equivoco. Fue algo así, como a principios de... Sí, en marzo. Tú fue primera tirada, ¿no? Sí, fue como abril quizá, por abril, fue un poquito más tarde. Eso vale. Es, porque en Reino Unido, que yo vivía ahí en ese entonces, no salieron directamente, tenían menos unidades. Entonces, vale. Aunque sí que la compré al cabo de 5 minutos de que saliera la lista, pues sí que tardó un poquito más en llegar. Pues yo creo que era un mes después tuya o algo así, no muchísimo más, la verdad. Y, oye, que nos ha gustado, ¿no? O sea, a mí un poquito menos que a ti, yo tengo algo más que decir y de eso va a ir el programa, ¿no? Un poquito la experiencia, porque tú y yo, y si quiere quien lo escuche, ya hicimos un análisis profundo de más de 3 horas donde hablamos de todo. Aquí simplemente vamos a decir... ¿3 horas hablamos? 3 horas hablamos de la... Creo que eran 3 y pico, además. Pero esto no es para analizarla ni para decir las especificaciones. Se da por entendido que esto ya se sabe. Nosotros vamos a decir, oye, vale la pena, oye, mira cómo flipé con ese juego que ni pensaba que funcionaría, o, ostras, mira, quería jugar ese juego y la verdad no era una buena manera. No, en general, un poquito charlar de esto. Ni muy largo, ni muy corto, ir al grano, pero sobre Steam Deck que yo creo que tiene mucho que decir. Y yo empezaría por eso. ¿Te ha gustado? ¿Estás contento con esa compra? La verdad es que sí. Desde que recibí Steam Deck, Switch ha pasado a estar en el cajón directamente. Es decir, no la toco para nada. A veces me veo obligado porque hay algún juego como Fire Emblem, por ejemplo, que quiero de Nintendo Switch, pero en general si puedo hacer, porque hay una forma de coger el juego, comprar el juego en Switch y pasarlo a Steam Deck. También tengo que decir que eso lo hago. Juego los juegos de Switch en Steam Deck, pero eso sí, también tengo el juego, lo compro. No estoy hablando de es otro tipo de cosas más piratillas. Aquí Jack Sparrow no está. La verdad, bueno, y de mí tienen la prueba, que quien lo vea en vídeo verá detrás que juegos de Switch tengo demasiados. Yo no suelo hacer eso, aunque lo hice un poquito para probar, no es lo mío. Sigo jugando en Switch, no me molesta, digamos, tanto como a ti. Y yo, como la veo un poquito más aparatosa, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar en la Switch Lite. De hecho, tengo las dos, tengo la original y la Lite,
pero porque la Lite la veo más juguete, ¿no? Si me la dejo por ahí y cae un poquito de agua o me la llevo al baño a trabajar o lo que sea, pues sé que no le pasa nada. O sea, y si le pasa algo, pues no me duele tanto. En cambio, la Steam Deck, pues es como... La quiero cuidar un montón, quizá demasiado, porque este es uno de mis problemas. Pero a mí lo que me ha pasado con Steam Deck es que yo digo, ostras, a mí me llega a pillar esto con 18 años, con lo que me gustaba toquetear los aparatos. Me acuerdo de PSP, que no sé si debería tener más o menos 16, 18. Ostras, me acuerdo todo lo que la toqueteé, todo lo que llegué a jugar. Era una consola que me encantó y fue de las portátiles junto con Game Boy Color y Advance que más jugué. Y yo pienso que será por tiempo, y no le he dedicado demasiado porque... De hecho, te lo dije, tío, una cosa sí es verdad. La mitad del tiempo la he dedicado a jugar y la otra mitad a toquetear. Que no tenga tanto tiempo no significa que no lo haya hecho. Es que además es una consola que es eso, te permite tener, para mí, es accesible a nivel de como Switch, que tú la abres y puedes jugar al juego directamente de tu plataforma de Steam, o sea, de tu librería de Steam. Tú la abres, tienes tus juegos, arrancas y ya está. O puedes entrar en ese modo escritorio de la consola y ahí puedes hacer lo que quieras. Es un Linux. Puedes instalar lo que quieras, puedes navegar, puedes instalar emuladores, puedes convertir ese Steam Deck en un ordenador. Entonces, esa doble funcionalidad para mí es la clave. Tienes la facilidad de eso, de que directamente los juegos de tu librería de Steam que son compatibles con Steam, te lo dice ahí. Estos juegos los vas a jugar a la perfección. Luego tienes otra carpetita, otra sección que dice estos juegos a lo mejor funcionan y a lo mejor no, ¿no? Entonces, para mí, que te den la facilidad de poder jugar los juegos de forma más simple o más sencilla, y además que te abran completamente la consola, que tú hagas lo que quieras, incluso a nivel de hardware, tú la puedes abrir muy fácilmente porque está diseñada para eso y puedes cambiar las piezas. Si quieres un disco duro que a ti te apetezca poner lo que sea distinto al que viene, lo puedes hacer. Entonces, esa forma son lo contrario a una plataforma hermética, ¿no? Como es Nintendo Switch en principio, o como muchas plataformas de portátiles. Entonces, y es mucho más sencillo que Vita, que no tenías que piratearla y demás. Esto te viene de serie. Entonces, para mí eso es de 10, ¿no? Sí, yo de hecho la llegué a abrir, aunque yo soy un poco burro y a veces lo hago un poquito a lo bestia y un poquito una pestañita así que me cargué una SD porque me la dejé puesta. Lo terminé arreglando porque a mí lo que me pasó, tú ya lo sabes, pero es que me llegó una y me llegó mal, me llegó con el gatillo que era como pegajoso y no se disfrutaba, y lo sabía porque el otro gatillo sí estaba bien. Y también tenía un problema creo que era el R3. Total, que la mandé y Valve en una semana o dos me llegó la nueva. Y eso está bien, pero es que la nueva también me llegó con ese problema del gatillo. Entonces dije, yo no tengo ganas de volver a mandarlo. Además, como dijo, es que es así. Como dije, a mí me gusta toquetear, o sea, he tocado un montón de ordenadores desde que tenía 8 o 10 años. Me gusta, ¿vale? O sea, es una cosa que me lo paso bien. Digo, voy a jugármela y ya está. Tengo las herramientas, quizás no tengo la mesa, eso sí es el problema principal. Pero, bueno, la abrí y lo reparé. Vi dónde estaba el problema, lo detecté y lo reparé. Y de hecho, me funciona bien desde entonces. Aunque le corté una pestañita de más y hace algún ruidito, pero solo es carcasa, ¿no? Pero me gusta estas cosas. Al final, pues bueno, es un cacharro, mejor que esté perfectamente, pero bueno, si no está al 100%. Y sí, lo que decías tú, el ordenador, la parte del ordenador funciona muy bien. Es verdad que el otro día estamos tú y yo charlando y tú estabas intentando usar el teclado y no es lo más cómodo del mundo, ¿no? Tampoco, no, para trabajar no es lo ideal. Pero sí es verdad que, oye, pues yo, por ejemplo, me transfiero los archivos por Mega. Yo tengo una cuenta de Mega, subo allí desde el PC y me lo bajo en la Steam Deck y hago lo que sea, o cualquier cosa así, como tú has dicho. Tú entras en el navegador, te bajas lo que sea y de allí puedes hacer incluso que se ejecute en modo Steam Deck. O sea, que puedes ponerte, por ejemplo, un navegador, por ejemplo, el Edge, y meterle tu cuenta de Xbox Live, meterle si tienes el Game Pass y puedes jugar a xCloud directamente desde el Edge, pero en modo Steam Deck, que eso ya te lleva pues todos los botones, funcionalidad perfecta, resolución correcta y la verdad,
ese modo de xCloud funciona muy muy bien en Steam Deck. No te vayas a jugar al Forza Horizon 5, pero yo estuve jugando al Octopath Traveler, que no necesita de super gráficos ni super input lag, y se juega impecable, con el wifi que lleva. Funciona muy bien. Luego hay aplicaciones que te permiten, creo que se llama Lumic, que te permite, ya os lo diré, que te permite, por ejemplo, ejecutar aplicaciones que no son compatibles con compatibilidad. Aplicaciones como la app de Humble Bundle, que te permite jugar a la Humble Bundle Collection, que ahí estaba pues un montón de juegos indie que están gratis si tienes el Humble Bundle y que yo no podía acceder directamente, ¿no? Y en cambio, con este Lumis o algo así se llama, perfectamente, funcionan perfectamente. También tienes el EmuDeck, que el EmuDeck le das doble clic y te instala todos los emuladores de toda la historia. O sea, no tienes que saber nada de emulación, nada de programación, nada. Tú le das doble clic, ¡pum! Te instala automáticamente todos los emuladores. Y es tan sencillo como que copias la ROM a la carpeta donde toca de la consola, pues tienes una carpeta por cada consola. Atari, le pones ahí el jueguecito y ¡pum! Ya te aparece la librería de Steam, ¿no? Después de pasarle un programilla que se llama Steam ROM Manager, ¡pum! Es Eso, muy accesible, muy fácil. la verdad es que es muy fácil. Lo de Steam Room Manager sí que a mí, por ejemplo, no sé si te acuerdas que te dije me trajo problemas. Finalmente eran problemas de caché o creo que era algo así. Y lo pude solucionar. Pero, por ejemplo, también está la aplicación Chiaki, que puedes jugar remotamente a PlayStation 5, ¿no? Y en Sí, la he general, usado, ¿eh? La he usado. yo la usé un poquito para jugar Persona, porque también al final intentas jugar juegos que no vayan a no vas a jugar un FPS, un First Person Shooter o un Hack and Slash, porque no te lo vas a pasar tan bien, ¿no? Como jugando de manera nativa. Pero juegos así, por turnos y tal, la verdad es que se juegan muy muy bien. Quizá funciona, por ejemplo, en este caso mejor el xCloud porque es una aplicación real, o sea, es de Edge y en Edge funciona xCloud. En cambio, Chiaki, cuando yo la probé, creo que me la dijiste tú, fue casi al principio, o sea, tenía muy pocas valoraciones, pero entiendo que se habrá actualizado y que quizá ahora funciona mejor. Pero sí, en general, lo que tú has dicho, esto funciona para más cosas, ¿no? Un poquito es casi posibilidades infinitas, ¿no? Imagina y quizá puede estar. Y tú comentas que tú utilizas Mega, pero yo utilizo una aplicación que se llama SyncThing, que la tengo en el ordenador, la tengo en la Steam Deck, y abro y es una carpeta que se comparte entre la consola y yo ahí pongo los archivos que quiero mandar a Steam Deck y me aparecen en Steam Deck. Y a la inversa, si quiero asegurarme que una partida guardada en Steam Deck no se me pierda por nada en el mundo, pues la pongo ahí, pum. Y hablando de He de partidas, aclarar que al principio yo intenté usar esta app y no me funcionó a mí. Pero muy al pues principio. funciona perfectamente. Ahora yo la he utilizado y funciona, al menos a mí me funciona perfectamente. Por eso uso Mega, ¿eh? No por nada más. Porque fue la Lutris, manera. por cierto, la aplicación que te permite ejecutar aplicaciones de Android, aplicaciones especiales, es Lutris, se llama, lo Muy acabo bien. de comprobar. ¿Ves? Bien. Pues una de las ventajas que también tiene Steam Deck es las partidas en la nube, ¿no? Que tú estás jugando en tu ordenador, cierras el juego, te vas al salón, enciendes Steam Deck, automáticamente te pilla la partida salvada de ese juego. Es un poco como si fuera la Switch que pasa en modo dock y modo portátil, pues igual con las partidas salvadas en Steam Deck. Eh, eh, Eso para mí es súper cómodo, porque a mí me gusta mucho moverme. Yo estoy en el ordenador jugando un ratito, lo cierro y luego me voy al salón y cojo la Steam Deck, arranco, sigo, voy haciendo cosas mientras estoy jugando. O sea, me da una flexibilidad que es muy chula. Y yo he jugado muchísimo. Tú decías que no has jugado mucho este año, pero yo he jugado muchísimo al Steam Deck. Me he pasado RPGs de esos larguísimos, porque me encanta jugar a RPGs en la Steam Deck. Me he pasado el Tales of Vesperia, me lo pasé entero. También te En jugaste el Midnight Suns, ¿no? Creo. Midnight Suns también, el Trials of Mana, el remake ese que hicieron. Gira. Me pasé el Symphony of War, me pasé Blossom Tales. Son juegos muy deportables, que para mí son muy deportables, ¿no? Y a lo Le mejor pega mucho. sí, en otras circunstancias a lo mejor me lo habría pasado en una Switch,
pero es que con la Switch O no en el puedo. ordenador hubieras tardado más a pasártelos porque son juegos de estar más pendiente y lo que tú dices, pues bueno, si estás un rato al salón y te juegas media horita, pues toda esa media horita que te Claro. ganas. Y tiene ese modo pausa, entre comillas, que es que lo apagas y no se apaga. O sea, se queda como en el modo reposo y entonces pues, le das otra vez y vuelves a acceder, ¿no? Em, Son cosillas que hacen que sea muy satisfactorio jugar en Steam Deck. Y además, la calidad de la pantalla en comparación a Switch. Yo cojo Switch y hay veces que me cuesta hasta ver lo que es el juego porque Hay estoy que tan aclarar que tú y yo acostumbrado. tenemos la Switch original, no hablamos de la OLED, Sí, que es seguramente la cierto. OLED será mejor, ¿eh? Claro, claro. Y también es verdad que algunos juegos que he probado en modo emulación funcionan mejor con más FPS en Steam Deck que en Switch. Y son juegos que en principio son nativos de Switch, ¿no? Am, bueno, cosillas. Ahora mismo ha salido Octopath Traveler 2. Hace nada, ¿no? Pues el uno me lo pasé íntegramente en Switch y me lo pasé muy bien, me gustó muchísimo. El 2 es que no lo he dudado. No he tenido ningún tipo de... No, es que no, directamente lo he comprado en Steam y lo estoy jugando en Steam Deck y súper bien. O sea, es una maravilla. De hecho, una de las cosas que yo dije mucho al principio y lo que quería con esto es que yo, por ejemplo, me gusta mucho jugar, como tú has dicho, indies en Switch. Me gusta mucho jugar indies en portátil. También me gustaba en PS Vita. Creo que es una... Sobre todo estos indies en 2D o pixel art, pequeñitos, ¿no? Ya sean Metroidvanias, juegos de plataforma en scroll lateral 2D. Bueno, este tipo de juegos me gusta mucho. Pero es verdad que algunos... el hecho de jugarlo en Switch lleva implícito, por ejemplo, input lag, como tenía el Bloodstained Ritual of the Night. Creo que se llamaba así, ¿no? Así, ¿no? Y, por ejemplo, otro, Blasphemous, no era una barbaridad, pero sí lo tenía. Los dos juegos, ya os lo adelanto, los tengo al 100% en Switch. Eso no significa que no se puedan jugar en Switch, ¿eh? Pero sí que, oye, Hollow Knight, que me lo jugué en Switch, pues estoy seguro que Hollow Knight Silson me lo voy a jugar en Steam Deck. Porque, como tú has dicho, ya que puedo, lo tengo también en el PC. Y además, para que quien lo sepa, la Steam Deck me era capaz de mover el Hollow Knight original a más de 200 FPS. Así que, o sea, va sobradísima, ¿no? Para este tipo de juegos. Dicho esto, no sé si querías añadir alguna cosa más, porque también quería meterle una cosita ya que he dicho esta parte. No, decir que uno de los juegos que, por ejemplo, a mí más me impresionó, Eso es lo que quería decirte. Juegos que más nos han impactado. pues mira, ya no a nivel técnico, sino la experiencia en sí, uno de los juegos que más me impactó y fue de los primeros que jugué en Steam Deck, y es de un estudio español precisamente, es Endling. ¿Vale? Endling, ese juego del zorrito que salió el mismo día que Stray y que estuvo un poco eclipsado, ¿no? por Stray, pero la experiencia de sonido con los altavoces de la Steam Deck, en los gráficos, esa experiencia en sí fue increíble, fue increíble. Lo jugué en verano y fue increíble. Y luego juegos que me han sorprendido a nivel técnico, pues no sé, por ejemplo, Doom Eternal, yo aluciné con Doom Eternal, con lo bien que iba. Y también Elden Ring, por ejemplo. Elden Ring, que es un juego bastante exigente. Ostras, jugarlo en una Steam Deck era como... Ok, te duraba la batería 2 horitas y media, Sí, eso sí. pero era espectacular, ¿no? A nivel gráfico. Sí, es que es sobre todo eso, ¿no? Lo flipante de ver. A mí uno que me alucinó era The Witcher 3, porque funcionaba mejor que en PlayStation 4, o sea, en tema de assets, mucho mejores, y además a muchos más frames. O sea, que el juego, en general, evidentemente estaba mejor optimizado para PC, ¿no? Que para consolas este juego, pero ostras, no deja de sorprender que, oye, pues tira, y a cuando digo una Play 4 Pro, o sea, incluso Play 4 Pro, es verdad que estamos hablando que en consolas funciona a mucha más resolución, pero oye, a la pantalla que tiene, pues mejor tener mejor iluminación, mejores sombras, mejor vegetación que resolución, ¿no? Y como tú dices, también la batería dura lo justo, pero el juego funcionaba perfectamente. Es verdad que esta nueva actualización que hicieron con DirectX 12 parece que tuvo algunos problemas Steam Deck,
pero diría que ya están solucionados y que ya sigue siendo la mejor versión. Es que es una de las ventajas también de los juegos en Steam Deck, ¿no? Que es que Valve siempre ha dicho que un juego que no puede funcionar o que no funciona bien en Steam Deck, para ellos es un bug que tienen que solucionar. Entonces, cada día salen nuevos juegos compatibles con Steam Deck. Siempre intentan maximizar esa compatibilización. Entonces, si un juego no te funciona ahora, seguramente en un futuro va a funcionar. Hay casos contados, como por ejemplo Fortnite, que la Epic Store, Epic ya dijo que no haría el anti-chetos que tiene Fortnite, no lo haría compatible con Steam Deck, según ellos, porque era muy complicado mantenerlo al día. Obviamente eso no es verdad, porque lo Bueno, hacen otros hay una muchos manera. juegos. Hay una manera de jugar a Fortnite. Si tú entras por Xcloud, puedes jugar a Fortnite. Y funciona realmente bien. Yo lo he probado. O sea, Eso es, evidentemente pero tendrás más ellos no lo input van lag. claro, pero no lo van a hacer de forma nativa No. para que juegas en Steam Deck. Pero incluso hay juegos que, hablando ya de juegos que a mí me sorprendieron también, que funcionan muy bien. Es verdad que al principio tenía algunos problemas, pero me costará acordarme el nombre porque me encantó el juego, pero ya se me fue. Mira, os lo siento, me queda en blanco. Voy a describirlo y si Carles le viene, pues el A ver. juego del Smash Bros. De Warner, que no me viene a la cabeza y jugué un montón, Sí. pues Ya sé cuál dices, ya sé cuál dices. y yo al principio pues jugué bastante, empecé y justo también más o menos salían las fechas de la Steam Deck y tal. Muy bien, ¿no era? Multiversus, sí, correcto. No sé por qué no me venía a la cabeza, tío. Me ha costado a mí también, ¿eh? Vaya, ya veo. Esto es porque como no lo actualizaron y no metieron las... Creo que... Es que ahora no lo sé, pero tardaron como 1000 años en meter las clasificatorias y todo el mundo estábamos esperando porque mi Harley Quinn era una barbaridad. Pues yo lo jugaba bastante en la Steam Deck, ¿no? Porque yo siempre había pensado, oye, pues un Smash portátil que no sea Smash, pues me molaría, ¿no? Y tenía solo un error. Y siempre era igual. O sea, en tu primera partida, siempre tenías un poquito de stuttering. Cuando te venía ese stuttering, el juego ya volvía a la normalidad y funcionaba todo el rato perfectamente. No sé cómo estará ahora, pero era uno de esos que tenía el tic amarillo, ¿no? O sea, pero la verdad funcionaba muy, muy bien. Yo también aluciné con Elden Ring y... Es verdad que 2 juegos que quería yo probar, me pasó lo de que ellos no tienen habilitado el guardado en la nube y yo tenía partida en PC y por no pasármela y tal al final, y porque a mí me hubiera apetecido eso de juego un poco a Steam Deck, un poco a PC, que era Metro Redux, el primero, la colección pues el primero, el otro no lo sé, y Tomb Raider de 2013. Esos 2 no tenían partida guardada. Y hay otro que creo que tampoco tenía guardada, pero me lo pasé entero en Steam Deck, que este sí es un indie, que es... No me acuerdo, pobre. Pues pero me encanta. Es que a veces hay tantos juegos. Estoy un poquito que no me vienen, Sí. Pero vaya, en general, la verdad, la mayoría me han alucinado porque es que funcionan extremadamente bien. De hecho, Dead Space es capaz de funcionar. Dime. Y la mayoría de juegos que no funcionan en Steam Deck tiene una comunidad tan potente, porque el PC generalmente tiene una comunidad modder bastante potente, que claro, tienes hasta páginas web, que las comentamos en el programa que hicimos especial, tiene páginas web que te dicen qué hacer para que el juego funcione. Por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que me preguntó Xavi hace meses es que quería jugar el Batman, creo, que el Batman Arkham, uno de estos que no se podían El jugar. primero. Y le dije, sí, se El puede. Asylum. Tienes que toquetear un par de cosas, ¿no? Y te dicen paso por paso lo que tienes que hacer. Eso para mí es increíble. O sea, porque obviamente la gente dice, no, pero es que eso es complicado, una Switch la arrancas y funciona. Ya, pero es que son juegos que en principio no tienen que funcionar. Imaginaos que son juegos que no funcionan en Switch y toqueteando 4 cosas te permite jugarlo, ¿no? Entonces, para mí esa libertad es lo que hace Steam Deck que sea, pues, una maravilla, ¿no? Para mí es la nueva portátil que llevo a todos lados, por ejemplo, de viaje. Claro, tú eres más valiente que yo a la hora de llevarlo. Es verdad que yo me muevo más bien poco, pero no deja de ser grande, ¿no? No te es un problema a ti ese tamaño. No, la verdad es que no.
Nunca he tenido un problema con la Steam Deck. Siempre llevo una maletita o una mochila. Siempre voy con mochila o con maleta. Y cabe Y, perfectamente. O sea, no es como que solo llevo la Steam Deck y llevo ahí o sea, tú llevas el agua y la Steam Deck, ¿no? tal cual. Y el portátil, Muy si hace bien. falta. Pero quizá no te haría falta porque podrías usar la Steam Deck, ¿no? A veces. Ya. De hecho, tengo un teclado Bluetooth porque otra de las cosas guays que tiene la Steam Deck es que puedes conectar hasta como 5 o 6 Ah, dispositivos Bluetooth y o arcade más. sticks también. Arcade sticks, mando de Play, mando de Xbox y te lo reconoce. Porque como Steam ya tiene los drivers puestos, pues ya te lo reconoce. Ya sabe que estás conectando y funciona perfectamente. Hemos hablado muchas virtudes, pero yo tengo algunas quejas. No sé si tú las tendrás, sé que no tantas, porque quizás no te han tocado bueno, en general, pues no las has percibido igual. Pero yo, por ejemplo, hay una cosa que te dije, no me termina de gustar, ¿no? Y es que tú me diste una solución, pero finalmente vimos que tampoco no era una solución ideal, ¿no? Y es que la Steam Deck, de vez en cuando, actualiza los juegos. No es una actualización al uso de versión 1.x, ¿no? Es una actualización de cómo va a funcionar en la Steam Deck. Y cada vez, no, perdón, está mal dicho. De vez en cuando la abres, más en cuando que de vez, o sea, más o menos una vez a la semana, tú abres la Steam Deck y empiezan a actualizarse todos los juegos. Y en ese proceso que se actualiza, la Steam Deck está pendiente un poco de eso. Tú puedes entrar y ejecutar un juego perfectamente, pero es verdad que pues ese Proton en ese momento el script va a tardar un poquito más en ejecutarse. Cuando salgas van a tener que actualizarse otra vez esos juegos. Y no es como una PlayStation, una Xbox, una Switch que cuando la abres ya automáticamente entras, a no ser que ese juego en concreto tenga una actualización. Porque aquí, como digo, son todos. Y claro, tú me dijiste, oye, el modo desconectado para cuando te vas podría funcionarte. Pero claro, entonces no funcionan otras funcionalidades como por ejemplo sería actualizarlo si realmente tiene un parche o la sincronización con la partida en la nube. La nube. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una actualización que son 5K, 10K. O sea, Bueno, son... en mi caso son varios cientos de Sí, megas, ¿eh? A veces. pues en general, en mi caso son actualizaciones Supongo muy que será chiquititas, depende porque del en juego. realidad, claro, en realidad lo que se está bajando es, por ejemplo, ese juego se ejecuta, es como las instrucciones de ejecución para esa optimización que hace Steam. Si detecta que un juego se mueve mejor con otra cosa distinta, con otro modo distinto, pues te baja esa actualización, pero en realidad tú puedes jugar al juego sin eso. Eh, bueno, también puedes habilitar una de las cosas que puedes hacer es cuando arrancas el juego que se sigan actualizando el resto de juegos. Eso es una opción de Steam, que es que los juegos se siguen actualizando incluso cuando arranques un juego, que por defecto está desactivado. Pero es verdad que Steam tiene la tendencia a comer un poquito de CPU y más vale que no. Yo la verdad es que no lo he visto como un inconveniente eso, pero sí es verdad que a veces encuentro inconsistencias con lo que les pasa a otras personas y lo que me pasa a mí a nivel de software, ¿no? Que eso son cosas que yo creo que son difícilmente evitables. Por ejemplo, que alguien me diga, ostras, pues el Xavi el otro día me dice, es que estas aplicaciones no se me actualizan Correcto, una otra cosa en, que me ha en pasado. mi De hace Steam Deck. tiempo, además. Y claro, a mí se me actualizan perfectamente. Entonces yo voy ahí, le doy a actualizar y no pasa nada, ¿no? Entonces, son esas inconsistencias que vienen, yo creo, con tener un sistema operativo libre, ¿no? Y abierto, que si Xavi ha hecho algo en ese sistema operativo, ha cambiado algo sin darse cuenta o sin querer, O pues puede queriendo. ser que afecte, o queriendo, puede afectar a otras cosas. En general, jugar no te va a afectar, No. porque eso es lo bueno. Cuando te vayas al modo juego, que tiene como el modo juego y el modo escritorio, el modo juego vas a seguir jugando tranquilamente, no te vas a complicar, no pasa nada, no te preocupes. Cuando empiezas a toquetear cosas en el modo escritorio es cuando ahí, pues a veces, pues hay inconsistencias porque estás abriendo la puerta a que todo el mundo haga lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, pueden pasar cosas de esas. A ver, a mí me han pasado, ya te digo, yo lo sé, que son más que a ti. Y también sé que es lo que tú dices, ¿eh? Son errores que a veces son difícilmente reproducibles, ¿eh? También a mí una de todas, se me bloqueó, se me cerró y se me formateó automáticamente. Pero esto con el modo juego y todo. O sea, eso fue muy al principio.
A mí sí me ha dado la sensación, ¿no?, de que ese sistema es una prueba, está un poquito verde, tiene muchas, como tú dices, tiene muchas actualizaciones, funciona cada vez mejor, eso es un hecho, pero sí es verdad que, oye, pues al ser un software Linux, que los Linux, pues al ser una nueva versión que han creado ellos, pues oye, tiene que tener sus problemas, ¿no? Al final dijeron que iban a actualizar en la versión 4.0 de SteamOS, a ver si tú me lo puedes confirmar, iban a actualizar el kernel y que quizá funcionaría incluso mucho mejor, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo los emuladores. Los emuladores es básicamente una cosa que va a mejorar mucho la compatibilidad con los emuladores, que es muy buena noticia para los que los Que ya usamos a funciona muy menudo, bien, ¿eh? pero funcionan perfectamente, es lo que iba a decir. Ya funcionan muy bien, con lo cual A no mí sé el único que qué no van a me mejorar. no me ha funcionado bien es el de PlayStation 3 y solo probé un juego que fue el Papiter. Pues en Ese sí general tengo que que te decir reventaba, te mareaba todo. Eso sí que no se podía jugar ni de broma. que funcionan bastante bien. Esto va a mejorar, pues seguramente esos emuladores que no acaban de funcionar, pues funcionarán mucho mejor. Son buenas noticias. Pero yo tengo que decir que la experiencia de hace un año, la experiencia de abril, de mayo del año pasado, no tiene nada que ver con la experiencia de día de hoy. Ahora mismo estamos viendo una consola que para mí ya está en una fase madura, o sea, ya no puedo decir que sea un producto beta, un producto que todavía tiene muchos fallos. Es un producto que a mí, a día de hoy, eh, yo recibo esta Steam Deck y funciona perfectamente, tiene miles de juegos compatibles. No lo veo como un producto que esté todavía como para que probéis y nos mandéis feedback, como hacen Yo a muchas veces empresas, te ¿no? diré que aún les veo, por ejemplo, las actualizaciones estas, que quizá no es para tanto eso en concreto, ¿eh? Pero por ejemplo, lo que te dije, a mí la tienda nunca me ha funcionado demasiado bien en Steam Deck. O sea, la peor del mundo suele ser la de Switch, porque tarda la hostia en actualizarse cada momento. Pero es que la Steam Deck no me ha funcionado nunca bien. Desde hecho, lo que tú me dijiste, ¿no? A mí me está funcionando bien. A mí hay un momento que cuando voy bajando deja de actualizarme y me vuelve al principio. Y tengo ya la manía de que si quiero jugar un juego que posiblemente me lo voy a comprar en Steam Deck, cojo el móvil o cojo el ordenador y me los compro desde allí. No son cosas que te vayan a quitar el sueño, pero sí es verdad que, aunque es un producto, como tú dices, mucho más pulido, yo creo que sigue teniendo algunos errores que, como tú has dicho, no es tan fácil de reproducir como sería en un entorno cerrado como puede ser PlayStation, Xbox o Claro. Switch, que sí que puedes detectar, esto viene de aquí y esto ha pasado por esto. También hay que decir que estos errores de la tienda, en general, también los tienes en Steam Claro, a mí me funciona de PC perfectamente en Steam de PC. y los tienes sobre todo desde ahora que la experiencia de móvil la han cogido como la del Steam Deck, la experiencia de las aplicaciones Mm. de móvil utilizan como la misma infraestructura, igual el modo Big Picture, el modo, no sé cómo se llama en castellano, pero el Big Sí, Picture no creo de que PC. igual, yo diría que a mí eso sí. Pues ahora es el mismo de Steam Deck. Utilizan el mismo de Steam Deck. Entonces, yo creo que ya han dado como el aprobado, el verde, ya el Gold, ya está el sistema operativo Gold. Y entonces yo creo que ya lo están como exportando a todas las plataformas para que sea una experiencia unificada, que me parece bien. Y obviamente vamos a ver errores, pequeñas cosas, pero yo veo que la experiencia ya es una experiencia más madura, es una experiencia que no es como al principio que muchos juegos tenías que ir toqueteando cosas, tenías que irte mucho al modo escritorio, tenías que tal. Ahora para mí lo veo todo mucho más sencillo que al principio y mucho más compacto, ¿no? Las cosas funcionan más a la primera. Y hablando de lo que tú dices, de que una experiencia unificada, y es una cosa que tú y yo ya charlamos, pero me gustaría que, esto que quizá lo va a oír un público distinto, lo que yo te dije, yo creo que todo esto es una estrategia casi maestra de Valve para crear una nueva consola que vaya a competir con las de sobremesa. Y es verdad que Switch tenía un buen agarre de personas, pero yo creo que la futura consola de Valve, que yo estoy seguro que este Proton y esta Steam Deck, porque al final las portátiles son muy golosas y no importa tanto que no sea perfecta, porque al final no puedes meter un super PC consolidado con SteamOS y que no te funcionen los mismos juegos que funcionarían en PlayStation 5 series, pero con una portátil sí puedes.
Así que yo, en general, veo esto como un experimento para la nueva consola secreta que tiene Valve, segurísimo, en producción o en preproducción o pensada a máximo 3-4 años vista. Y digo máximo porque yo creo que será mucho antes, en un año o dos creo que la podríamos ver, que va a ser una consola muy potente, con una APU igual que la que llevan las consolas de generación actual, que va a competir y va a pasar por delante de ellas, y que además vendrá con un SteamOS que funcionará a las mil maravillas y tendrá todas las virtudes del PC y todas las virtudes de la consola, que vaya, yo no sé qué piensas tú, un poquito lo charlamos hace casi un año, pero cuidado, que ahí hay mucho que creo que hablar y que ellos van a dar que hablar, ¿no? Pues la verdad es que podría ser, pero yo creo que Valve que salió muy escaldada de las Steam Machines. No sé si os acordáis hace unos años que sacaron esas Steam Machines con ese Steam Controller, con ese Steam Link, que Pero acabaron vendiendo por 5 euros el Steam Link, por 5 euros el controller, porque básicamente ya se lo querían sacar de encima el stock y era como, os regalamos este producto. con 15 Y sí, euros de envío, que yo casi era algo bueno, así. ya, pero eran tipo, no sé, pagabas 2 euros por el componente y 15 de Sí, envío sí, sí. porque te venían de lo. Pero no era. No, salía muy ex- a cuenta, salía muy a cuenta. Claro, era exageradamente barato. Y siguen funcionando a día de hoy. El Steam Link y el Steam Sí, Controller hay siguen gente, de funcionando. hecho, contenta con ese Steam Controller, pero es que esas Steam Machines fueron un desastre en pensamiento. Creo que quisieron dar libertad a personas como Alienware, a empresas como Más, Alienware, y no, eso no podía llegar a ningún sitio, yo pero creo que más que una suya, libertad, claro, yo creo que más que libertad es que no tenían la capacidad para producir su propio hardware. Entonces esa es la otra. al lanzar los componentes, hicieron como un sistema operativo para esas consolas, ¿no? Yo creo que ahora tiene el sistema operativo Pero que lo están entonces puliendo, que está bastante no pulido. era sistema propio solo, era una versión, una iteración de Linux, creo, y ahí metían... No, lo de Muy ahora es un similar. sistema suyo, No, es Linux Arc, lo de ahora. correcto. Vuelve a ser como una Pero suya, base. ¿no? No, Linux Arc. Y luego ahí le ponen su. Es una versión modificada suya, ¿no? Obviamente Yo muy. sabía que habían algunas diferencias en el lanzamiento de software de entonces y Sí, ahora. muchas. Muchas. Ahora es mucho más maduro, es un producto mucho más elaborado. Em, Obviamente ahora están en mejor lugar para, sí, lanzar su propio, pues su propia Steam Machine, llámalo como quieras, con su hardware que saben que funciona, con su controller que saben que funciona, es decir, con todas esas características. Ahora bien, no sé, vienen de un éxito absoluto de esta Steam Deck. Sabemos que ya están pensando en Steam Deck 2, que salga cuando salga, que va a salir en 3 4 años, en los años que sea. Y Valve no es de sacar mucho, de producir mucho, ¿no? Valve son muy lentos, muy herméticos, van haciendo muy poquito a poco. No sé qué será el siguiente producto, porque yo apostaría porque veremos dentro de poco unas VR2, unas Valve Index 2, porque hace muchísimos años que están en el mercado y siguen vendiéndose a 1000 euros las Index 2. Y querían apostar mucho por las VR. Entonces yo no descartaría que el siguiente hardware que veamos de Valve sean unas VR, ya sean Valve Index 2 o sea unas de precio más reducido inalámbrico, veremos. Y luego, lo que tú dices, una Steam Machine cuando ya tengamos el software completamente pulido y que esté un sistema operativo redondo. mm, Es que tú ahora imagínate una Steambox con unas especificaciones, porque sabemos que las APUs de AMD de ahora que llevan Xbox Series y PlayStation ya funcionan extremadamente bien, pero son consolas pensadas hace 2 años atrás, para hace 2 años atrás, ¿no? Estas, o sea, la que podría salir de aquí un año o año y medio o dos o más, ¿no? Tranquilamente podría rendir el doble y a un precio igual, parecido o poquito más. O sea, tú ahora imagínate
si te dicen que por 600 euros tienes una experiencia como la Steam Deck, pero consolidada de sobremesa, capaz de tirar todos los juegos anteriores, todos los juegos actuales y todos los juegos futuros en ordenador, y además de toda esa experiencia de emulación, de modificación, pero con la comodidad de consola, ¿no? De un plug and play, ¿no? Algo muy sencillo, con su mando ya de serie que te viene con la consola, que te llega a la caja, te la instalas y juegas perfectamente. Yo creo que eso revienta internet, se revienta todo el mundo. Y compatible con las Valve Index 2. Y compatible con las Valve Index 2, por supuestísimo, claro que sí que van a ser así. Y tendrías ese PC, esa Steam Deck 2, esa Steam Box 1, ¿no? Y Steam Box One, por ejemplo. Sí. Y vaya, yo creo que sí van a por eso, porque al final Microsoft va a querer pastel, porque al final es su sistema operativo, y yo dudo que quieran que Steam sea la reina de los videojuegos, siga siendo la reina de los videojuegos en su sistema operativo. Por eso creo que también el mejorar, el lanzar un sistema operativo, porque recordemos que con Windows 8 la intención de Microsoft era la de cerrarse un montón y que empresas como Valve tuvieran problemas. Sí, y yo creo que se han dado cuenta que no les sale rentable. Entonces, lo que les sale rentable es hacer pactos, hacer tratos, llegar a acuerdos, y porque si sacan el Steam de Windows, se acaba Windows para muchísima Gamers. gente. La gente no juega en Linux en general. Sí, hay una base de jugadores, pero la gente juega en Windows. Si ves las encuestas, la gente juega en Windows, después en Linux, después en Mac. Es Pero así. Steam tiene mucha base de fanbase, y si dicen que con SteamOS y meten una manera fácil de instalarlo, se irán allí mucha gente, ¿eh? Claro, tal cual. Es que tal cual. Entonces, ya os digo, para mí sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? Por parte de Microsoft, hacer algo así. Pero al final Yo lo creo que intentará. o van a hacer, pues eso, llegar a acuerdos, llegar a tratos, yo Eso te ya doy dudo esto, más. tú me das esto, no sé, veremos. Y para terminar, ¿la recomiendas por todo lo que hemos dicho? Pues yo a día de hoy, como portátil, para mí es la mejor portátil que hay en el mercado. Switch no puedo recomendarla porque Está en es su final de evidente vida que también. no, según ellos está a mitad de generación, según Nintendo, pero para mí hace bastantes meses, incluso te diría un año o 2 años, que Switch le cuesta. Que ves que los juegos Sí. podrían ser, o sea, que hay juegos que dices, se quedan cortos, que ellos mismos harían muchísimo más Bayonetta si 3 es salieran. un ejemplo. Claro, y es una pena, porque estás jugando a juegos que ves que no pueden dar más de sí porque la consola no da más de sí. Y como tú dices, el desarrollador quería hacer más, o parece que quería hacer más, porque se ven resquicios, ¿no? de algo más. Claro, entonces tienen un problema, o sea, Switch tiene un problema que, como han seguido vendiendo y han seguido teniendo beneficios, Y pues había problemas de stock para las otras que no pues no podían se han arriesgado, crear. claro. Correcto. No se han arriesgado a hacer nada nuevo, o si lo han estado desarrollando, pues lo han dejado ahí en la nevera hasta que fuera el momento oportuno. Entonces, Switch está muy anticuada. Tiene juegos buenísimos, increíbles, tiene obras maestras, pero es momento, desde hace bastante tiempo, es momento de que haya una nueva portátil. Y para mí esa portátil a día de hoy, hasta que no salga Switch 2 o lo que nos quiera presentar Nintendo, es Steam Deck. Steam Deck para mí me da esa portabilidad con esa calidad de gráficos, con esa versatilidad. Para mí eso no lo había visto antes, y que funcionara bien, porque sí había visto consolas portátiles que tenían sistema operativo Y que valían el doble también, ¿eh? Valían el doble, pero que además funcionara bien, que para mí eso es muy importante, que la mayoría de cosas que haces en el modo escritorio funcionan Y bien. no lo hemos dicho, perdona que te corte, es ultra cómoda. Eso indiscutiblemente no hay consola portátil más cómoda en la historia, es perfecta. O sea, la posición es la que toca. Pantalla táctil, vibración, bueno, tiene mil historias, está tiene muchos detalles, está muy, muy cuidada, ¿no? Entonces, para mí es una consola
de 10. Es muy recomendable y más ahora que la puedes comprar directamente, o sea, la pides y te la mandan. El servicio técnico también, si tenéis problemas como Xavi, Va muy bien. en una semana lo tienes en casa. O sea, yo la mandé. Semana y media, pero a mí, pero sí. No me, Yo no me dieron, no me dijeron nada, explicaciones ni nada. la mandé y en 7 días está en mi casa, en mi caso. En mi caso, una Y nueva. No sé tú. sí, También. igual, igual. Y tengo que decir que en mi caso no fue culpa de la consola, fue culpa mía, porque mi Steam Deck pasó muchas guerras el verano pasado. Se me cayó, se le cayó un vaso de agua encima, bueno, mil historias y funcionaba perfectamente, pero un día Dice agua, pero no es agua. no era agua, no voy a decir lo que era. Y un día, mira, se me cayó y noté una cosita rara. Y la intenté abrir como Xavi, pero dije, no, voy a abrir y cerrar. Abrir, cerrar. Y, y les contacté, oye, mira, me pasa esto, y directamente, sin preguntas ni nada, toma, mándanosla, tal cual, y pum. Y así lo hice, y me mandaron una nueva, nuevecita para estrenar. Yo, para decir si yo la recomendaría, yo estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Emma Scarlett, que ha dicho que la ha usado más que yo. Yo diría que sí que tendríais que tener en cuenta que es muy capricho. Para mí es muy capricho, porque al final, si tienes otras plataformas o tienes PC, realmente falta no te hace. No te hace. Y a mí parece ser que me ha hecho menos de lo que yo me esperaba. Al final, hay juegos por Steam Deck, hay juegos por Nintendo Switch, si tienes varias plataformas y varios servicios y tal, o sea, juegos no te acabas, ¿no? Se me hace un poquito, ya digo, como yo le tengo mucho respeto porque vale bastante dinero, porque es grande, porque no la puedes dejar en cualquier sitio, o al menos yo no la puedo dejar en cualquier sitio, la uso menos que, por ejemplo, yo la Nintendo Switch la tengo aquí, pero porque me da igual dejarla aquí, ¿vale? Y esa no la tendría yo aquí. Aquí radica gran parte de lo fácil que es para mí jugar a una u a otra. Pero que es lo que he dicho, para mí esto era un sueño de un adolescente. O sea, si yo fuera adolescente, esta sería mi consola favorita de largo, porque es que funciona muy bien. Pero es verdad que es una consola cara. Al final, no, lo que ofrece está muy bien para el precio que tiene, pero es cara. Yo tengo la de 550 euros, que es 256 gigas. Carles tiene la de 512 con la pantalla mejorada y creo que ya estaba, ¿no? Luego tenía algunas pijaditas en la case o alguna cosa así, ¿no? Sí, yo tengo que decir que cuando yo la reservé, se hablaba de que, bueno, pues que la velocidad del disco, por ejemplo, iba a ser más rápida la del disco duro interno, una serie de cosas que luego, ahora con lo que sabes después de, o sea, cuando yo la reservé no se sabía el benchmark final, ¿no? Entonces, ahora mismo yo recomendaría ir por la versión más barata de todas, Yo al porque contrario. la versión más barata de todas, aunque no tiene apenas espacio en disco, con la SD, en realidad lo que pierdes son 2 segundos de carga. Y 2 segundos de carga, ostras, es mucho. La diferencia de dinero es bastante grande. Entonces, mm, te gastas eso en una SD y tienes el doble de espacio. No sé, yo con la versión más baratita ya tienes un consolón. Que en realidad el resto es lo mismo. La pantalla tiene, ya te De digo, hecho, este podrías actualizar tratamiento. el SD si quisieras. Claro, claro, tienes la pantalla que está, tiene este tratamiento que sí se nota un poquito, pero es, bueno, vale la pena, es suficiente, es lo de siempre, ¿no? Yo la verdad, si no hay más dinero, creo que es una buena opción, la de 400, pero yo, si se tiene, yo me iría directamente. No sé cómo están las OSD ahora de precio, hace tiempo que no compro, pero yo me iría directamente a la de Carles. A mí la mía se me ha quedado corta, porque al final si trasteas, si quieres tener emuladores, si quieres tener varios juegos instalados, 256, yo tengo 256 más 256. Y como una me la cargué, o sea, pagué por dos, ¿no? Y más o menos cuando yo los compré, creo que eran la 256, así bastante rapidita, 30 y algo euros. Total, que yo fueron 550 más 30 más 30, ya me pasé de los 600 euros, ¿no? Quiero decir, por un poquito más tenía la de 512 y ya me iba todo de serie, ¿no? Al final
si vas a comprar la 64 mínimo tendrás que comprar 512. Yo digo, no sé cómo están ahora las SDs, si están mucho más baratas quizá ya vale más la pena, pero mínimo compra la de 512 porque te hará falta, pero esto ya te irás casi a los 500 euros. Y dicho esto, es verdad que en la mayoría de juegos no se nota, pero yo creo que con el tiempo se irá notando más, y juegos como Elden Ring, yo hice la prueba y se nota el popping más si lo estás jugando en la SD que en el SSD, que es mucho más rápido. Y en algunos juegos así mundo abierto se nota. Yo ahora mismo tengo la de 512 y tengo en la SD una SD 512 con todos los emuladores, o sea, todo lo de emulación o todas las cosas Yo también lo tengo que no así. son tal, lo tengo así puesto. Y he probado juegos desde la SD y yo no he notado, no lo probé con Elden Ring, si os soy sincero, pero los otros, la diferencia era ínfima, era como que es que no valía la pena, ¿no? Entonces, bueno, si no os llega el dinero, la de 64 Y se también puede ir actualizando está luego, perfecta. que es así. O sea, que vale la pena. Pero sí, bueno, si hay el dinero, para mí, la otra. Y para Carles, la esta. Que lo bueno de la pequeña es que no es que esté limitada por algo más. Tú le puedes desmontarla, meter un SD nuevo y como si es de un tera, ¿eh? Eso está Tal clarísimo. cual, puedes cambiar el disco duro, de hecho. Eso es. Sí, por eso. Así que, vaya. En general, la que elijáis, que sepáis que es buena máquina, para mí es un buen capricho. O sea, miraros bien. Y lo que es clave, Xavi, es claro, yo creo que no tienes que tenerle miedo. Porque te No. compras una consola para jugarla. Yo la tengo aquí. Tienes razón. O sea, Yo hacía la esto tengo de aquí. joven. O sea, No sé. la consola no es para estar en una estantería. Yo la tengo aquí Tienes toda y la se razón. me va a caer, se me va a romper, se me va a partir. Y no importa, porque es para jugarla. Por eso no la juegas, porque la tratas Sí. en la Switch y en el otro la Steam Deck, ¿no? Entonces, yo creo que si cuando compras una consola, obviamente no te vas a ir al Bronx a decir con un cartel de róbame la Steam Deck, ¿no? Pero tienes que poder disfrutarla, tienes que poder usarla, si no, no te la compres. Si no, Tienes es toda la como... razón. O sea, lo que tú dices es lo que debería ser, ¿eh? Pero yo tengo esta manía. Por ejemplo, aquí tengo a mi lado la Play 3 y la Play 4 Pro y están tapadas por un tapete, ¿no? O sea, claro, cuando me gasto el dinero lo cuido a veces demasiado, como tú bien dices, porque hoy estamos y mañana no estamos. Y hoy puedes permitírtela y mañana no puedes permitírtela. Y tienes que disfrutar de lo que tienes y eso es un hecho y lo comparto perfectamente. Pero sí es verdad que me suele costar un poquito. Y ya te digo, yo soy de cuidar mucho. Lo de la Steam Deck no me había pasado nunca, con ninguna. Lo que me pasó el verano pasado fue, bueno, No es el fue hecho de culpa tener... tuya también, ¿no? Creo. No fue culpa mía y es el hecho de tener niños alrededor y historias, ¿no? Pero yo soy súper cuidadoso de siempre en sus funditas, siempre con tal, siempre con... Pero una cosa es ser cuidadoso y cuidarlas. Y la otra es tener miedo a, ostras, no me la voy a llevar a la casa de la playa por si le entra arena. No. O sea, llevaosla, disfrutarla, porque es que vale la pena. O sea, es como vais a jugar si no, si os da miedo que se rompa o que se estropee tal, eh, pues cogeros algo más de combate, ¿no? Cogeros una Switch de segunda mano, una Switch Lite, que es más de batalla, ¿no? Que la podéis reemplazar más fácilmente. Pues yo creo que queda dicho todo, ¿no? O sea, esta experiencia creo que hemos compartido una experiencia que hemos tenido los dos. Creo que si alguien dudaba o a veces ya quizá la tienen, ¿no? Pero que lo escuchan por ver, por compartir opiniones, por empatizar un poco con lo que nos ha pasado y bueno, yo espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros charlando y jugando a esa Steam Deck, ¿no, Carles? ¿Tienes algo más que decir para cerrar? No, que cualquier... somos bastante toquetones de la Steam Deck, que tenemos vídeos pendientes de tutoriales y demás. Cualquier duda que tengáis, oye, no sé cómo hacer esto, ¿se puede hacer eso? O queréis saber alguna web, ¿Vale la la web pena esta, este por juego? ejemplo. Claro, dejaros un mensaje tanto en redes sociales, donde queráis, porque nos gusta hablar de la Steam Deck, nos gusta sobre todo toda esa investigación que ya hemos hecho nosotros, os la podemos ahorrar, os podemos ayudar un poquillo. Pues mira, la mejor manera de cerrar no había. Que os recordaros que, como he dicho, esto es un programa de la iniciativa Podgaming, que, oye, pues aquí somos una red de podcast de videojuegos
que se nos unió por parte de David Bernard y que nos lo pasamos muy bien, y que si tú quieres hacer tu propio programa, pues que eres bienvenido o bienvenida. Y nada, él era Carles de Sector Gaming y yo soy Javi del Séptimo Cielo, y como he dicho, espero que lo hayáis pasado genial, porque nosotros nos lo pasamos genial haciendo este contenido. Que vaya muy bien. Adiós. Hasta luego. Un minuto más. 4 players. A link to the podcast. Alone with the game. Al otro lado del micrófono. Apañando la semana. Arcade Paradise. Arqueología Nintendo. Born to Play podcast. Cartuchos, CDS y Prozac. Catcom News. Catfe con Dev. Shadegam Corps. Cine Blockbuster. City Days Podcast. Comunidad Xbox. Con 2 botones. Co-op Mode. Cosas de gamers. Cosas de gamers. Noticias. Criterio Cero. Seasides Podcast. De Pixel a Pixel. Desbloqueando recuerdos. Devcast. Distrito 42. DRM Juegos. Early Access. El Chipquiátrico. El Hipercube. El Legado de los Filósofos. El Palacio Enano Podcast. El Podcast de VR. El Raccoon del Yo. El Reino de Neverland. El Séptimo Cielo. El Sistema Maestro. En el Punto de Mira. RK Gamer. Escuadrón Pikmin. Estamos al mando. Fase Beta. Phoenix Games. Freaking Films. Freaky Huérfanos. Game Elch. Game Over. Gamers del Condado. Game Start. Game Zero. Gamika. Gaming Room. Generación Mako. Generación Mega Drive. La Casa del Erizo. GTM Restart. Hadouken Rojo. Hermanos Lejanos. ILT Juegos. Inculturetas. Insert Coin Games. Invisible Moments. Juegos Perdidos Podcast. Kaibun. Kanagawa Gamers. La Experiencia. La Guarida del Sith. La Hermandad. La Hora de los Marcianitos. La Regla del 3. La Taberna del Androide. La Trampa del Fénix. Legión Gamer RD. Los Periféricos y Sports. Los Viejos Frikis nunca mueren. Mega Mixtape. Memoria Cósmica. Memory Card Podcast. Memory Cast. Mesón Sol. Methodologic. Modo 7 Podcast. MS2 Club. Museo Arcade Vintage. NES Buscando en la Basura. New Player Podcast. Nintendo Radio Podcast. Ocio 2.0. 9 bits. OK Boomers. Fad and Furious Podcast. Perca Podcast. Pixel Oculto. Pixel Perfect Podcast. Pixel Sonoro. Lion Cast. Podcast Reload. Puede ser una charla más. Punto de partida. Quinto nivel. Radical Player. Radio Hadouken. Reconectados. Reflejando el juego. Refugio 113. Rejugando. Reseteando Podcast. Retromanía 30. Rigor y criterio. Salto al infinito. Satélite Xbox. Scumbag Podcast. Sector Gaming. 7 bits. Sin fanboys. Sin pelos en los bits. Stay a while and listen. Superjuegos 30. Taberna del Moguri. The Last Players Podcast. The Past is Now. Free for All. Tirar del cable. Topal Games. Tráete el cable Link. Triskelion Gamers. Twin Stick Podcast. Una vida de juegos. Un café con Nintendo. Vandal Radio. Vidas infinitas. Videojuegos desde la subética. Viejo juegos. Wild Dungeon Podcast. Xenogames. Saborra sobrevalorada. Cellcast.